Esfuérzate y sé valiente. Vamos a platicar un poquito sobre esto. Un pasaje que creo que muchos deben conocer, que tal vez lo puedas recordar. Dios le dijo estas palabras a Josué, y ahorita vamos a platicar de ese pasaje. Esfuérzate y sé muy, muy valiente. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Voy a leerte Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Después voy a orar y platicamos un poquito de esto. Josué 1:1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Señor, háblanos por favor hoy a través de tu palabra. Trata con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro subconsciente. Señor, limpia nuestro espíritu. Que tu palabra traspase nuestro corazón como esa espada de dos filos. Remuevas lo que tienes que remover, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Cuentan que un alpinista, desesperado por tener éxito y conquistar un monte muy alto que se llama el Aconcagua, después de una gran preparación por varios años que tuvo, se dio a la tarea de ir a subir ese monte. Quería ser reconocido como la única persona que lo había hecho por sí sola. Empezó a subir, se fue haciendo cada vez más tarde y cada vez más tarde. No se preparó correctamente, físicamente sí, pero no con las cosas necesarias para acampar allá. Él esperaba ir y venir en ese mismo día. Lo alcanzó la noche. Decidió llegar a la cima y tratar de regresar como quiera, pero por la oscuridad tuvo un resbalón y cayó. Cayó en un precipicio que estaba ahí. Como siempre habían llevado cuerdas para hacerlo, pero como había habido una parte plana, algo así entiendo, tenía mucha cuerda para hacerlo, pero él se cayó. Mientras iba cayendo, seguramente iba recordando todo lo que había pasado en su vida, cosas buenas y cosas malas. Iba cayendo, y súbitamente se detuvo con un jalón que casi lo parte en dos. Traía una cuerda amarrada a la cintura y rebotó y cayó en esa cuerda. Quedó un poco desconcertado,
por el jalón y por lo que estaba él experimentando en su cuerpo en ese momento. Después de unos minutos, como que empezó a reaccionar, se dio cuenta de lo que había sucedido y estuvo tratando de luchar por regresar a agarrarse de alguna de las piedras, pero había caído en uno de esos acantilados que se meten y había caído un buen tramo. Es que no había forma de que él saliera o se pudiera agarrar de otro lugar, más que de la cuerda que tenía. Suspendido ahí, empezaron a pasar las horas, empezó a sentir que se estaba congelando. Y lo único que pensó que podía hacer era clamar a Dios. Y le dijo: Señor, por favor, sálvame. Y repitió: Señor, por favor, sálvame. Si tú existes, por favor, sálvame. Y de repente se oyó una voz que llenaba todo ese lugar y le decía: ¿qué es lo que quieres que haga? Y él, sorprendido, le dijo: Señor, sálvame. Y la voz le contestó: ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Y él le dijo: sí, Señor, yo sé que me puedes salvar. ¿Ok? Entonces corta la cuerda de donde estás colgado. A lo mejor ya habéis escuchado esa historia. Corta la cuerda de donde estás colgado. Y este hombre hizo un silencio, agarró la cuerda, apretó la cuerda y murió congelado. A los días que lo encontraron otros alpinistas, vieron que él estaba colgado, bastante aferrado a la cuerda, y sus manos así se congelaron a 1,5 metros del suelo. Si él hubiera cortado la cuerda, hubiera caído en suavecito. Josué vivió algo similar en su vida, si hacemos una pequeña analogía. Josué siempre vivió a la sombra de Moisés. De alguna manera Moisés era su cuerda. Pero ahora Dios le estaba cortando la cuerda a Moisés, a Josué. Lo podemos ver en las palabras cuando le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a hacer su trabajo. Antes era muy fácil decir lo que Moisés decía que se hiciera, era más cómodo, porque si Moisés se equivocaba, era Moisés el que se equivocó. Si Moisés dice que Dios le habló y había que hacer eso y Moisés se equivocaba, pues la culpa era de Moisés. Pero ahora la responsabilidad estaba sobre Josué. Quisiera imaginarme un poquito especulando la cara de Josué cuando Dios le ha dicho: levántate y toma este pueblo para que pases el Jordán. Y la cara de Josué volteando a ver a 3 millones de personas tal vez que estaban esperando que él hiciera lo que Moisés había hecho con ellos. Que él representara a Moisés de la misma manera en la que Moisés había actuado para con ellos. ¿Te puedes imaginar el peso de eso? Para poder ponerlo en contexto un poquito, si tienes tu Biblia abierta y vas una página antes, Deuteronomio capítulo 34, déjame te digo cuál era el peso que tenía Josué sobre sí. Versículos 10, 11 y 12 de Deuteronomio 34. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Te imaginas el peso que tenía Josué? De decir: Moisés ya no está y esta gente está esperando que yo haga lo que Moisés
hizo con ellos. Dios mismo lo dijo, nunca se levantó profeta como Moisés. Cuando terminas de leer el libro de Josué, te das cuenta que Josué realizó su obra y la hizo bien. No sé si al mismo nivel que Moisés, pero cumplió el propósito que Dios le estaba pidiendo y que Dios le encargó. Cuando lees pasajes como Josué, son muy alentadores, sobre todo en un día como hoy que estamos iniciando una travesía para este año 2022, aunque al mismo tiempo pudieran ser un poco pesados, porque si nos comparamos con Moisés o con Josué, Josué enfrentó el poder llevar en sus hombros 3 millones de personas, números más, números menos, para llevarlos a la tierra prometida. Y uno diría, bueno, si Josué pudo hacer esa gran tarea de llevar tantas personas a la tierra prometida, que no pueda invitar yo 3 personas a mi casa para hablarles de Jesús. La historia de Josué es un tipo de Jesús. A lo mejor ya lo has escuchado, ya lo has visto. Josué funge como el líder, Jesús es nuestro líder. Josué funge como un conquistador de la tierra, como Jesús es nuestro rey, que ha conquistado para nosotros nuestra vida. Ellos fueron a derrotar a esas tribus pecadoras como Cristo ha venido a derrotar al pecado. Él vino a establecerlos en una tierra buena como Jesús nos va a llevar a estar con Él en el cielo. Por eso es que podemos comparar si Josué pudo llevar a tantas personas y llevarlos a la tierra prometida que Dios les había prometido, que no podamos nosotros invitar a 2 o 3 personas para compartirles de la tierra prometida que Jesús les está ofreciendo. A veces nos esforzamos por hacer algo que en comparación con Josué no sería nada, pero generalmente a veces decimos, no tengo tiempo, no tengo el conocimiento necesario, no tengo las fuerzas, no tengo la edad, ya sea porque estoy muy joven o porque ya se me pasó. Y si estás en medio, estás demasiado ocupado con tu trabajo. Se van pasando los días, se van pasando los años, y aunque en el fondo de nuestro corazón sabemos que ahí está el llamado y que ahí está la promesa, en realidad no hemos hecho mucho por intentarlo. ¿Cuál es la razón por la que Josué pudo hacer eso? ¿Cuál es la razón por la que muchas veces nosotros no podemos lograr esas pequeñas cosas que creemos que vienen de Dios si no las hacemos? El problema radica en el punto de apoyo, en dónde te estás apoyando, en dónde te estás sosteniendo. Todo esto lo estoy enfocando en nuestra vida cristiana. Si buscas otros éxitos en tu vida seculares, en los cuales nosotros mismos sacamos a Dios porque no lo invitamos, y te das cuenta que has alcanzado cierto nivel, que en realidad nunca es satisfactorio, siempre quieres algo más, y comparas con este punto de apoyo, te vas a dar cuenta que es algo muy similar. Entonces la pregunta es, ¿por qué si lo hacemos con algunas cosas que nos dan satisfacción personal, aunque repito, siempre que las alcanzamos queremos más, queremos más, queremos más, porque nunca son suficientes, pero no lo hacemos con las cosas que son de Dios, entregándole nuestra vida a Dios, en donde puedes tener toda la plenitud de tu vida? Bueno, el problema radica en el punto de apoyo, en dónde estamos sostenidos, en dónde estamos parados. No entendemos cuál es el punto principal de nuestra razón de ser. Pensamos que estamos aquí para vivir, para desarrollarnos, para trascender, para tener éxito, y cuando a veces no consigues eso que tú sueñas, sientes que la vida ya no tiene razón de ser. En México hicimos una campaña que se llama 40 días con propósito, basado en un libro de Rick Warren de 40 días con propósito. Y a uno de los muchachos que estaban allá en México, en la iglesia, se le ocurrió hacer una encuesta en la calle con gente. Y la pregunta principal era,
¿cuál es el propósito de tu vida? Y fue bien significativo una de las respuestas. Que hubo varias interesantes. Una era, un señor dijo, reproducirme y multiplicarme. Está bien, es parte de lo que es la vida. Pero un señor de algunos 55, 56 años de edad, dijo, cuando le preguntaron, ¿cuál es su propósito en la vida? Y él dijo, era triunfar. Y este muchacho le dijo, ¿era? Y dijo, sí, ya soy demasiado viejo para triunfar. Se me pasó el tiempo. A veces vivimos y desarrollamos nuestra vida con ese pensamiento, tengo que llegar a esto. De jovencito, de niño no lo ves, aunque empiezas poco a poco a querer desarrollarte, de joven lo vas viendo, a los 18, 20, 25 años tienes unas metas que quieres alcanzar y a veces las vas alcanzando y a veces cuando no las vas alcanzando te empiezas a frustrar, pero llega una edad en la que dices, ya no puedo hacer más, ya se me fue el tiempo. Cuando tu punto de base está en ese éxito, suele suceder eso. Hay mucha gente que ha alcanzado un gran éxito y se han suicidado por depresión. El dinero, los placeres, los viajes, el éxito, no te dan lo que tú necesitas para ser quien eres. Eso solamente se encuentra en Dios. Y sabes, Josué lo encontró. José supo cuál era el punto clave para poder tener éxito sin perder los pies de la tierra y seguir sabiendo quién es y disfrutar lo que él hacía. En el versículo 5 que leímos de Josué, Dios le había dicho a Josué, vas a tomar este pueblo, lo vas a pasar al otro lado del Jordán y vas a repartirle la tierra. Y cuando Josué escuchó la voz de Dios, desde mi punto de vista, él se centró en algo especial. En el versículo 7, y después lo repite en el versículo, lo dice en el 6, lo dice en el 7 y lo dice en el 9. Repite 2 veces, esfuérzate y sé valiente. 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo lo hice y yo me he dado cuenta que mucha gente así lo hace. Cuando leemos este pasaje de Josué 1:9, nuestros ojos se fijan y se centran en esas 2 palabras, esfuérzate y sé valiente. Y cuando tú le dices, ¿cuál es el mensaje de este pasaje? El 99% de las personas te dicen que me esfuerce y que sea valiente. Algunos porque es que cuando las palabras se repiten en un pasaje, es una forma de estudiar la Biblia, cuando las palabras se repiten es que eso tiene mucho que ver. Y sí es cierto. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. El problema es cómo lo aplicamos para esforzarnos. Si tú se lo dices a una persona que no tiene una buena relación con Dios, él se va a esforzar y ser valiente en ser la mejor persona, en tener éxito, en tener mucho dinero, en hacer bien lo que hace, cualquier cosa que ésta sea. Pero Josué entendió otra cosa. Mira, en el versículo 5, desde antes Dios ya le había dicho, vas a pasar este Jordán y vas a tener que establecer a la tierra. Hay pueblos, diferentes pueblos que creen diferente a lo que tú crees. Pero Dios ya le había dicho algo en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Es decir, vas a tener guerra. Hay que echarle aceite a esto. Vas a tener guerras. No es que yo esté más pesado este año, es que es el movimiento. Vas a tener que vas a tener que enfrentar situaciones que al parecer van a ser imposibles. Pero esfuérzate y sé valiente. Pero sabes, Josué entendió, no me tengo que esforzar para ser un hombre de guerra.
No me tengo que esforzar para poder luchar de una manera correcta y ser valiente para poder derrotar a mis enemigos. ¿En qué se tenía que esforzar Josué? ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué? En el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tienes que esforzarte y ser muy valiente, le voy a poner una palabra, para obedecer. Josué, lo único que quiero es que me obedezca. Yo ya te di todo. Esa tierra es de ustedes, la prometí a tus padres. Yo se las voy a dar. Nadie te va a poder enfrentar. Solamente te mando una cosa, esfuérzate y sé muy valiente para obedecerme. El problema no era derrotar a los pueblos. El problema era ser fiel a Dios. Dice, esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál era la ley que Moisés le mandó? Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 5. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está hablando Moisés. Para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Estaban a punto de pasar la tierra, después se regresaron por la idolatría de ellos. Pero esta es la ley que te mando que vas a tener que poner en práctica allá, porque allá hay pueblos paganos que son politeístas, creen en muchos dioses, y cuando tú les vayas a hablar del único Dios verdadero que no tiene cara, como decían en las series que veíamos, el Dios que no ves, no van a querer creer. Para que pongas por obra en la tierra que vas a pasar para tomar. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El desafío es guardar los mandamientos de Dios. No solo tú, sino tu hijo y el hijo de tu hijo. Y no solo un momento, sino todos los días de tu vida. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Repito, el monoteísmo es la creencia de un solo Dios. El pueblo de Israel es y era un pueblo monoteísta, solamente creían en el Dios único y verdadero. Pero iban a pasar a un lugar donde creían en muchos dioses. Dios le dijo a Josué, eso ya es tuyo, esa tierra es tuya. Esfuérzate y sé valiente para que no te contamines con lo que ellos creen. Para que no tomes sus ideologías. Para que no idolatres y no adulteres en contra de mí, el único Dios verdadero. Dios desde antes de que pasaran el río ya le había entregado a Josué esa tierra. Así es que lo único que tenía que hacer era mantenerse firme en la creencia de él. Cuando el pueblo pasó el río Jordán, te voy a poner un pequeño ejemplo de lo que Dios ya había hecho. Una de las primeras ciudades con las que se enfrentaron fue Jericó. Y Dios le dijo a Josué, no le dijo a Josué, ve y trata de tumbar con piedras esos muros que están ahí. Dios le dijo a Josué, obedéceme Josué, dale una vuelta a la ciudad cantando y regrésate.
Y así lo hizo por 7 días. Y el último día, dice, le vas a dar 7 vueltas a esa ciudad. Todos en silencio ese día. Y cuando llegue el momento, van a gritar con júbilo. Y yo te voy a dar la victoria. Versículo 1 de Josué 6. Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Versículo 15 de Josué 6. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y los muros se derrumbaron y ellos conquistaron la ciudad. Versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Josué se hizo popular. ¿Por qué? ¿Porque era un hombre de guerra? No. Algunos dicen eso. Porque era un gran guerrero. Porque Josué cumplió lo que Dios le mandó a través de Moisés. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es, lo vas a obedecer cumpliendo la ley que Dios te ha dado todos los días de tu vida. Y eso fue lo que hizo Josué. Muchos años después, el apóstol Pablo estaba predicando y tomó a un discípulo para él y le enseñó las mismas palabras que Dios le había dicho a Josué. Timoteo, 2 de Timoteo 3:14. Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para Timoteo, las sagradas escrituras era el libro de Josué. Era la ley de Moisés. Era la historia del pueblo de Israel. Cuando Pablo le está diciendo, tú sabes esto desde pequeño, es porque generación tras generación tras generación habían enseñado la ley de Dios al pueblo. Y él se la sabía. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, cuida de obedecer la ley de Dios. ¿Sabes? Timoteo vivía en la parte griega de allá de Asia, donde eran politeístas. Algo muy similar a lo que Josué vivió. Iba a entrar a una tierra donde creían en muchos dioses. Pablo está enseñando a Timoteo sobre el único Dios verdadero y le dice, estás en medio de un pueblo politeísta. Una circunstancia muy similar. Así es que Timoteo guarda de obedecer al único Dios que existe. Todavía si nos referimos a nosotros hoy, aunque nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento, nuestra base y nuestro fundamento sigue siendo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Y hoy nosotros, aquí en Orlando, vivimos en una ciudad politeísta. Tal vez tú no ves imágenes como lo veías en aquel tiempo, en el tiempo de Timoteo. Hoy ya no son ese tipo de dioses, pero hoy sí es la casa, el carro, la familia, mi cuerpo, la salud, el éxito, el deporte y tantas cosas que podemos hablar de eso. El punto para poder meditar hoy entonces, y lo que te quiero dejar como inicio de este año, es que podamos tomar Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, los puedas memorizar y los puedas hacer de ellos tu motor de acción. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No para trabajar duro, que claro que lo tenemos que hacer. No para
sobresalir por encima de los demás en lo que estás haciendo, que sería un buen ejemplo y testimonio. Pero en lo que en realidad te debes esforzar y ser valiente es para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para nosotros sería para cuidar de hacer conforme a toda la ley que tenemos hoy en su palabra. Para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Así vamos a ver que nuestro camino va a prosperar. Para que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él y guardemos lo que él dice y hagamos todo lo que en él está escrito, y vamos a ver el resultado de eso. ¿Sabes cuál es la base de esto? Versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. La motivación de hoy, la meditación de hoy, la exhortación de hoy es para que podamos iniciar este año confiando en la promesa del Señor, que Él va a estar contigo cada día de tu vida. Y eso sea tu estandarte, tu energía para poder obedecer a Dios en todo lo que Él te dice. Cada domingo, y hoy estamos aquí, algunas personas presenciales, otras virtualmente, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, invertimos 30 minutos reflexionando sobre la palabra de Dios y lo hacemos cada semana, 30 minutos reflexionando la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No es suficiente. Bueno, alguien me diría, sí, pastor, pero también tenemos una hora que pasamos con Joseph estudiando la Biblia. Estamos una hora estudiando la Biblia y 30 minutos meditando en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No es suficiente. Hemos desarrollado grupos de estudio bíblico. Tenemos entre semana grupos de estudio bíblico. Así es que en la escuela dominical aprendemos de la palabra de Dios. En el servicio meditamos en la palabra de Dios. En el mensaje, en los estudios bíblicos, tratamos de poner en práctica la palabra de Dios. Pero no es suficiente. Lo que Dios le dijo a Josué, lo que Pablo le dijo a Timoteo, lo que hoy nosotros debemos de tomar, es que lo que dice este libro debe estar en nuestra boca y en nuestra mente todos los días de nuestra vida. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios providente, tenemos un Dios sin igual, tenemos un Dios que ha cuidado a su pueblo, del cual nosotros somos parte, los cuidó en el desierto, los ha cuidado por generaciones, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él manda. No nos falta absolutamente nada. El apóstol Pedro, te lo he dicho varias veces, el apóstol Pedro lo escribió de esta manera: que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y el conocimiento que tienen de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Estamos iniciando este año 2022 y, hermano, tienes todo lo que necesitas para vivirlo. ¿Vamos a pasar por situaciones difíciles? Sí. ¿Dios los va a permitir? Sí. Algo quiere enseñarnos, algo quiere hacer con nosotros. Pueden ser producto de nuestros errores. Pero todo lo que tú necesitas para vivir como Dios manda ya lo tienes en ti, a través de conocer a Jesús. El reto es esforzarnos y ser valientes para obedecerlo.
Dios no quiere que hagamos grandes cosas. Dios no quiere que nos desgastemos haciendo portentos y milagros. Hay mucha gente que cuando habla de señales y milagros, dicen, esa es una manifestación del poder de Dios. Y es cierto, es parte de eso. Pero la mayor manifestación del poder de Dios es cuando Él ha tomado control de nuestro cuerpo y nos hace obedecerlo a Él. Es cuando tú vives en tu ser el poder amar como Cristo amó a otros, el poder perdonar a otros como Cristo los perdonó. Y eso te lo he dicho muchas veces, lo hemos repetido muchas veces. Dios le dijo a Josué, mira, pasa este Jordán y conquista esta tierra. Dios nos dice a nosotros hoy, como el mensaje que le dio a los discípulos, vayan por todo el mundo haciendo discípulos. La gran comisión, Mateo 28, 18. Voy a leer el 19 primero. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan a donde yo los llevo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Pero fíjate en qué está enmarcado este envío. Lo mismo que Dios hizo con Josué. Antes de enviarlo, le dijo, yo voy a estar contigo. Versículo 7. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 5. Y después de que lo envía, en el versículo 9, le vuelve a decir, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mateo 28, en el versículo 18, Jesús nos dice, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder, dice Jesús. Te encomiendo que vayas a hacer esta tarea y al final del 20 les dice, yo estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. Jesús todavía le pone un límite. Cuando todo se acabe, yo voy a estar ahí contigo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios con el cual hoy puedes pensar, voy a empezar este año y lo voy a terminar donde Dios quiera que lo termine, porque sé que Él está conmigo. Moisés le decía, Señor, no nos vamos a mover el pueblo de aquí si tú no vas con nosotros. Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros. Así es que yo no sé qué vayas a vivir este año. No sé qué es lo que Dios nos va a poner enfrente. No sé si todos vamos a terminar o no lo vamos a terminar. No sé si algunos van a tener que ir a otro lugar o se van a mantener aquí. No sé si vas a cambiar de trabajo, si vas a seguir en el mismo. No sé qué va a pasar con cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar. Él va a estar cada momento de nuestra vida. Y lo único que nos pide es esfuérzate y sé muy valiente para obedecerme. Porque sabes que eso es lo fácil, eso es lo táctico de Satanás. Desobedecer a Dios. Engañarnos de alguna manera, confundirnos, hacernos tener miedo, temor de que estamos solos, para tratar de hacerlo por nuestro propio esfuerzo y entonces ser vulnerables para Él. El mensaje de hoy es solamente confía que el Señor no te va a dejar. Siempre va a estar contigo en cualquier lugar donde estés. Y que eso te dé el valor para ser valiente en obedecerlo. Para que cuando tengas que decir no al pecado, digas no al pecado. Para cuando tengas que defender tu fe, defiendas tu fe. Cuando alguien venga y te diga, es que eres un intolerante, es que tú no sabes lo que es amar, porque el amor es universal y por eso se pueden amar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y no estoy diciendo que no amemos a los hombres de la manera en que debe ser, pero no de una relación íntima como se hace entre hombre y mujer. Y cuando alguien venga y te diga es que tú no toleras, es que tú eres, eres muy cerrado, eres muy absolutista.
No, de ser absoluto, de solamente hay una cosa, porque en realidad la gente hoy dice, es que todo es relativo, todo depende con el cristal con que lo mires. Y algunas cosas sí, pero desde el punto de vista de Dios no. Eres muy radical, eres muy cerrado. Les decía la semana pasada, hay una escena de un anuncio muy tierna, muy bonita, donde un hombre ha vivido su vida para cuidar de otro hombre porque está enfermo. Y al final, al principio no se ve, solamente te ponen que se ha cuidado, pero después salen agarrados de la mano y te dan ya la idea de que es que son pareja. Y uno dice, wow, qué bonito. O sea, imagínate, este hombre vivió para él. Qué amor para hacerlo. Ves unas películas en donde sí, el esposo maltrata a la mujer y entonces ella lo engaña y se enamora del príncipe azul. Y wow, qué bonito, pues es que se lo merece. Pero hemos perdido el punto de vista de la santidad de Dios. En donde dice que esto que se ve muy bonito es una idolatría contra Él, porque Dios no nos creó para estar hombre con hombre. Y antes que nuestros deseos y nuestras pasiones está su santidad. Y si el hombre por su pecado abusa, y qué bonito que la mujer pueda ahora tener una buena relación y que disfrute, pero no lo hacen de la manera correcta, porque hay adulterio, porque hay engaño. Y Dios no nos creó para adulterar ni para engañar. Es decir, nos llevamos entre las patas la santidad de Dios, en vez de darle a Él el honor, la honra, la gloria, toda la alabanza, aun y que nos cueste la vida. ¿Sabes que hay algo que hay que admirarles a los musulmanes, a los árabes? Es que ellos dan su vida por su Dios. Ellos dan la vida por el Dios creador del universo. No reconocen a Jesús, muchos de ellos, pero ellos dan la vida por Él. Ellos sí están dispuestos a morir por su Dios. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Josué. Vas a enfrentarte con situaciones en las que parece que te vas a morir. Confía en que yo ya te lo di. Y cuando obtengas la victoria, ahí es donde tienes que ser más valiente todavía para que no te contamines con lo que va a estar ahí, con lo que vas a ver ahí. Algunos de ellos lo hicieron y por eso tuvieron problemas. Transpórtalo a tu tiempo. Dios ya tiene tus días. Él ya tiene tu tierra prometida para ti. No es de que no la vayas a alcanzar, Él ya te la dio. El verdadero valor, la valentía es a mantenernos fieles a Él. Cuando las cosas se ven muy fáciles y podemos hacer otras cosas, o cuando se ven muy difíciles y tengamos miedo. Esfuérzate y sé valiente para que obedezcas a Dios. No quisiera dejar esto como un peso, como un mandato. Quisiera que lo viéramos como un refrigerio. Porque repito, esfuérzate y sé valiente para que obedezcas a Dios. La única manera en la que va a ser un refrigerio es cuando en realidad lo pongas sobre la base de que Dios ya te dijo, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Así que vete con eso hoy. Sí, vete con tu mente con esfuérzate y sé valiente. Pero siempre primero pon, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y eso te va a dar valor para esforzarte y ser valiente. Espero que podamos iniciar este año de esta manera. Es tiempo de que empecemos a crecer. Y siempre lo he dicho, no estoy diciendo que venga más gente a la iglesia, que bueno que pudiera ser. Es tiempo de que empecemos a multiplicarnos. Cada uno de nosotros tiene que cruzar el Jordán y tiene que ir a la tierra donde hay otras personas que no conocen a Dios y tenemos que hablar de Dios. Y el esfuerzo y el ser valiente
es para no contaminarnos con lo que nos van a querer enseñar. Siempre le digo a mis hijos eso. ¿Estás siendo igual que el mundo? ¿Estás yendo con tus amigos del mundo y te haces igual a ellos? ¿O estás yendo y estás marcando la diferencia? Es tiempo de que lo hagamos. Dios formó esta iglesia hace 4 años. Nos hemos alimentado, hemos crecido. Cada día estamos con estudios más profundos y más profundos como los que Joseph da de la escuela dominical, con temas que si entre más les buscas sabes que hay más profundidad y eso es muy bueno, pero tenemos que salir para poner en práctica lo sencillo. La gente tiene que conocer a Jesús. Y te toca a ti hacerlo. Me toca a mí hacerlo. Nos toca descentralizarnos un poquito para ir afuera. Y si Dios los trae con nosotros, qué bueno, y si los lleva a otra parte, qué bueno. Pero hay que hacerlo. Así es que espero en Dios, ruego a Dios, que si es su perfecta voluntad, este sea el año en el que, como decimos en México, se desgrane la mazorca. Que la viña pueda empezar a multiplicarse en tus familias. Vamos a orar y vamos a entregar este